bien, pues Teresa, comenzamos por una pregunta que se están haciendo todos los españoles en estos momentos. ¿Podemos decir que Europa ha avalado la ley de amnistía o es una simplificación de lo que realmente ha decidido el TJUE? A ver, por una parte podemos decir que no la ha declarado contraria al derecho de la Unión Europea, pero por otra parte hay que decir que solamente lo ha hecho sobre determinados puntos, no sobre el conjunto de la ley. Con lo cual hay ahí todavía mucho camino para analizar al respecto. Claro, esto deriva de dos cuestiones prejudiciales. Ha habido dos sentencias, una relativa a la cuestión prejudicial del Tribunal de Cuentas, relativa casi en exclusiva a la malversación, y la otra planteada por la Audiencia Nacional en materia de terrorismo. Se trataba de averiguar si la regulación que hacía sobre la malversación a la ley de amnistía es contraria al derecho de la Unión y si la regulación de la ley de amnistía sobre, digamos, terrorismo para poder amnistiar a los acusados por ese delito era o no conforme con el derecho de la Unión. Sí, pues yo quisiera preguntarle a Teresa dos cosas. La primera es, vamos a ver, yo no creo que el Tribunal de Justicia de la UE, que no es del de derechos humanos, que es un tribunal técnico, que lo único que tiene que ver es si hay algo desconforme con los tratados o con la normativa, etc., no creo que pudiese haber hecho otro tipo de resolución. Por lo cual, a mí me extraña la extrañeza, es decir, no creo que pudiese haber hecho otro tipo de dirección porque claramente esto no afectaba a la normativa de los tratados. Y segundo, que me importa mucho más, sí dice el tribunal que el Tribunal de Cuentas no ha tenido tiempo de ejercer democráticamente su labor. Es decir, que le han entorpecido su labor por acortar los plazos, etcétera. ¿Qué puede hacer el Tribunal de Cuentas ahora a raíz de esta sentencia? Bueno, vamos a ver. Hay que diferenciar un poco la sentencia sobre la malversación de la sentencia de terrorismo. Eso es. En la sentencia de malversación yo rescato algunas cosas como positivas. En la de malversación, no en la de terrorismo, que me parece, digamos, absolutamente inapropiada. Desde muchos puntos de vista, que ya los iré explicitando porque voy a dedicarme después a ir escribiendo sobre esto, pero con un poco de calma porque realmente es complicada la materia. Entonces, en la sentencia sobre malversación hay dos cuestiones que yo creo que son muy importantes. La primera es sobre la discusión respecto de si la malversación... El Tribunal de Justicia no dice que no haya habido malversación. Lo que dice es que no se ha podido probar que haya afectado a los intereses financieros de la Unión. Eso es. Eso es muy discutible, pero eso es lo que ha dicho. Es muy discutible, pero bueno, es lo que ha dicho. Y no se ha podido aprobar porque considera el propio tribunal que la regulación de procedimiento que hace la ley de amnistía no respeta la tutela judicial efectiva. Y eso es algo importantísimo. Es importantísimo porque si no respeta la tutela judicial efectiva, resulta que lo que se haga aplicando aquello no respeta la tutela judicial efectiva y por lo tanto, además de ser contraria a la Carta de Derechos Fundamentales que exige respeto a la tutela judicial efectiva, va a ser contrario a la Constitución española que también exige respeto a la tutela judicial efectiva. Es decir, que ahí tenemos un campo abierto. ¿Qué significa eso? Pues que el Tribunal de Cuentas va a volver a analizar la cuestión. El Tribunal de Cuentas que tiene el pleito paralizado sin dictar sentencia, pues ahora nosotros vamos a continuar personándonos en el procedimiento interno ante el Tribunal de Cuentas y ahí le vamos a pedir que vuelva a revisar bien. Y por lo tanto, vamos a ver eso en que queda al final, porque ahí no hay decisión. Y el Tribunal de Justicia, claro, no ha querido entrar, podría, porque en otros casos una jurisprudencia precedente había entrado en si
cuando la malversación no afecta directamente a fondos europeos, eso afecta a los intereses financieros de la Unión, porque una cosa es que no malgastes los fondos europeos y otra cosa es que la malversación que hagas no te afecte financieramente de una manera negativa. Entonces, ahí veremos qué juego nos da esta cuestión, porque desde luego nosotros pensamos continuar con los pleitos. Perfecto. Yo como creo que los jueces españoles lo sabían, hablando en plata, creo que lo que han hecho es ganar tiempo y vamos a decir, simplemente una maniobra de dilación. Yo creo, yo creo que la dilación continúa, es decir, yo creo que esto todavía va para rato antes de poder. Tanto. Esa es la pregunta. Sí, va para rato, va para rato. Tanto en el Tribunal de Cuentas como en la Audiencia Nacional, ojo, porque, bueno, el tribunal ha dicho que no hay ninguna afectación irregular al tema del terrorismo, ¿vale? Pero también están abiertos los pleitos en este punto concreto en la Audiencia Nacional, que es la que presentó la cuestión prejudicial. Entonces, ahí el pleito se reabre. Quien va a tener después que intervenir es el Tribunal Constitucional, pero quien va a tener que ejecutar la sentencia del Tribunal Constitucional y concretarla es el Supremo. Eso es. Bueno. Con lo cual, fijaros si va para rato. El Supremo puede plantear prejudiciales también. Por supuesto, es decir, esto se discutió mucho en la vista oral, que si recordáis, yo estuve el año pasado en la vista oral de Luxemburgo, y entonces el debate fue muy fuerte ahí sobre si estas cuestiones prejudiciales cerraban la puerta a otras prejudiciales o no, y quedó clarísimo que no cerraban ninguna puerta. Perfecto. Es decir, hay pleitos que son largos, Esto... hay pleitos que son largos. Una de las cuestiones de las que hablamos en la anterior entrevista con usted, doña Teresa, fue que las prejudiciales iban a resolver todas en un acto jurídico del TJUE. Y sin embargo, he oído por ahí, acláreme si esto es correcto, que no ha resuelto todavía o no se ha pronunciado otras prejudiciales. ¿Es así? Sí, faltan. Porque el tribunal primero dijo eso. Bueno, el tribunal. Oficiosamente se decía que el tribunal iba a dictar una sentencia englobándolo todo. No sé si es que lo ha visto muy complicado o qué es lo que ha pasado, no lo sé, pero pues primero ya ha diferenciado estas dos, la del Tribunal de Cuentas y la de la Audiencia Nacional. Y quedan como 3 o 4, porque me parece que había 5 o 6 cuestiones prejudiciales planteadas sobre puntos concretos. Hemos de tener en cuenta también una cosa, y es que las cuestiones prejudiciales lo único que hacen es aclarar el sentido de determinados artículos, no de la ley en su conjunto. Entonces yo una crítica muy fuerte que le hago al Tribunal de Justicia en estas dos sentencias es que no tenía que haber entrado para nada en si la ley conciliaba, reconciliaba, que si no sé cuántos, que si no sé qué, porque eso no era objeto de las cuestiones prejudiciales. ¿Y la sentencia entra? Y sí, claro. Pues eso es una barbaridad. Entra. Mira, por una parte, en la de la malversación, en la de la malversación, lo que pues entra a hacer toda una serie de consideraciones que, bueno, son dineros que se han gastado para reconciliar, porque el Parlamento es soberano, no sé qué. Bueno, en fin, son frasecitas. Pero en la del terrorismo nos está diciendo continuamente que nos hubieran tenido que achicharrar, que freír, que prácticamente pues hacernos desaparecer del mapa para considerar que todos los disturbios que hubo durante el proceso en Cataluña no eran terrorismo. Es decir, los que lo hemos vivido, hemos visto, nos han pasado las vallas por encima de la cabeza, hemos visto cómo han quemado a personas. El día del asalto al aeropuerto fue una cosa terrible. No sé si habéis visto el documental Ícaro, sí, que es el que relata de una manera muy minuciosa, objetiva y muy, digamos, desde el punto de vista de la Policía Nacional que tuvo que intervenir en estos sucesos, bueno, es que aquello era la guerra. La guerra. Y nos dice que ahí no hubo nada que fuera graves violaciones de derechos humanos.
Entonces, esa sentencia es realmente un insulto a todos los ciudadanos que estuvimos sufriendo todos aquellos tiempos y todo lo que ha venido después, porque claro, esto no ha parado ni parará. Don Guillermo, ¿su pregunta? No, el comentario, eso que esto me lo ha apuntado ya doña Teresa, es que minimiza el grado de violencia que se vivieron aquellos días. O sea, es que a mí es algo que también me ha chocado. ¿Eh? Y luego el tema de la malversación, si tú das fondos a alguien que está desviándolos, porque el dinero es fungible. O sea, no, los billetes que nos enviaba Europa no iban pintados. Es decir, no puede hacer un rastreo. Claro. Entonces es absurdo cuestionar que no ha habido la malversación en sí mismo afecta. Sí, pero es que además dice que no le afecta porque no disminuye sustancialmente lo que la Unión Europea percibe desde España. Sí, no, a mí me ha recordado cuando el exministro Montoro del Partido Popular ponía la mano al fuego que no se habían desviado los fondos de liquidez autonómico para organizar. Pero es que era absurdo. Hombre, claro, los fondos de liquidez autonómico iban a tapar lo que había desviado en la Generalitat para organizar el cloud. Entonces, indirectamente, aunque el dinero físicamente que pasaba el gobierno de España a la Generalitat, a la administración golpista, no se dedicara a esos mismos billetes a financiar el proceso, es evidente que hubo un desvío de fondos. Y eso nos afecta a todos. Eso tenía que haber sido sensible la Unión Europea a esto. Pero bueno, la sentencia es la que es. Lo que sí que estamos de acuerdo, pero que es para mí un vago consuelo, es que el litigio puede durar todavía mucho. Pero puede durar. Un jarro de agua fría. Bueno, se pueden presentar cuestiones prejudiciales, se pueden presentar cuestiones de inconstitucionalidad. Pero hay muchos pleitos que están abiertos. Bueno, pero es importante si se presentan. Lo digo desde el punto de vista siguiente, claro. Hay personas que me han dicho, caray, cuando a los polacos les han hecho caso enseguida, ¿no? Los polacos llevaban como 10 años acudiendo a Europa y aquí justo se acababan de despertar, porque a mí me costó una barbaridad hacer entender que se podía llegar a Europa. Esta es la primera cuestión prejudicial sobre cuestiones que afectan al Estado de Derecho que se ha presentado en el caso de España. ¿Cuántas había en el caso de Polonia? A docenas. No, pero además... yo en constitucional, porque vamos a ver, si es que en principio estas cuestiones prejudiciales que se presentan en Europa, de hecho no hubieran sido necesarias. Claro. Si hubiera habido un tribunal constitucional. Evidentemente. Que funcionara como debería funcionar. Sí. Pero vamos, o sea, la tabla de salvación o posible tabla de salvación lo constituían las cuestiones prejudiciales precisamente porque el Tribunal Constitucional era la voz de su amo. Entonces, fíjate una cosa, Guillermo, el Tribunal Constitucional, contrariamente a lo que hubiera tenido que hacer, que es no resolver el recurso de inconstitucionalidad hasta después de esta sentencia, de hoy, lo resolvió antes, extemporáneamente, para poder condicionar al Tribunal de Justicia y decir, bueno, es que el Constitucional español ha dicho tal. Teresa, lo que pasa es que si el Supremo eleva una cuestión prejudicial cuando le toque llegar a ese momento, habría que ver si el Tribunal Constitucional es capaz de dictar otra sentencia antes de que se solvente la del Supremo, una cuestión prejudicial del Supremo. Yo creo que lo que habría que conseguir... Es un poco aquello que en otros países ha pasado, es decir, ha habido precedentes de este estilo que le han llamado la guerra de las cortes, es decir, cuando los tribunales, pues hay uno que lleva una interpretación, hay otro que lleva otra interpretación y entonces pues cada uno de los dos quiere condicionar la respuesta que finalmente del otro, ¿no? Vamos a ver, yo lo único positivo que veo de lo de hoy, de lo de la sentencia de hoy, es que no se hayan cerrado las puertas. Eso es. Que no se hayan cerrado las puertas.
porque según lo que hubieran dictaminado, a lo mejor se hubieran podido cerrar o se hubieran podido restringir mucho más. A mí que me diga un tribunal europeo que una ley no respeta la tutela judicial efectiva, considero que es una afirmación muy grave Sí. y que hay que, digamos, darle todos los efectos posibles, que tendremos que estudiar y ver de qué manera se hace. Sí, porque además ahí afecta a los derechos fundamentales de las personas, o sea Claro, que queda claro, también en el Tribunal de Estrasburgo. claro, podría ser que quedara también el Tribunal de De Estrasburgo. Estrasburgo, eso. Que en Estrasburgo no han ganado ni una, de sentencia. En Estrasburgo ni una. Cosa que a mí hasta incluso me sorprende porque el Tribunal de Estrasburgo, pues en el pasado tuvimos unos años muy malos. Hombre, Ah, era proetarra. claro, recordemos quién estaba en el Tribunal de Estrasburgo Claro, en claro. la peor época que nosotros tuvimos de sentencias de allí. Sí, Eh, señor. pues el abogado general actual del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Sí, sí, El eso es. autor de la doctrina, de todo el lío de la doctrina Parot, pues fue Claro, este señor. exactamente. No, a ver, no hay manera, evidentemente, no voy a decir recurrir, pero no hay manera de sacarle los colores a esta sentencia, porque yo no lo sabía, por haber entrado donde no se le llama, es decir, por haber abrazado el discurso político del gobierno español de que esto es un acto de integración beneficioso para el bien común, por la integración de Cataluña, etcétera. Bueno, a ver, Porque lo único que tiene derecho... académicamente sí, estamos todos dispuestos. Académicamente sí, Académicamente sí. pero Mediáticamente, pues bueno, habrá que echar mano de todo lo que podamos, que es poco, porque hombre, claro, ya se ha visto hoy, digamos, la tendencia a simplificar de la prensa, en la cual, digamos, los titulares, pues en el fondo no decían lo que realmente decía el Tribunal de Justicia. El Tribunal de Justicia avala la amnistía. El Tribunal de Justicia no ha no, en avalado la absoluto. amnistía. Es que no es eso. Tú dirías, Teresa, es pregunta, que lo que hace es devolver la pelota Sí, a los órganos jurisdiccionales sí, españoles. sí, Es sí, decir, sí, usted totalmente. trate la amnistía según sus Sí, leyes porque sí, es cosa exclusiva suya. eso Y lo de es. la malversación, pues vuelve a Sí, empezar. sí. Interprete cuando vaya a dictar las sentencias según las normas que yo ahora, las pautas interpretativas que yo le doy. Es una sentencia interpretativa. Ujú, ujú. Además de hacer suyo el relato del gobierno sobre que esto era para la reconciliación, pero la finalidad de las acciones no están en juicio, o sea, pero es que además sacarle los colores se los han sacado hoy mismo los propios independentistas cuando han interpretado, han recibido esta sentencia como un espaldarazo hacia la independencia. Entonces, es evidente que el relato del gobierno, como que esto se ha hecho para reconciliar e integrar a Cataluña Sí, y no, se le ha desmontado, se le ha es que desmontado. las mismas reacciones de los independentistas hoy mismo volveremos a hacerlo. O sea, Sí, quiero decir, no hay por dónde cogerlo. Pero sí. bueno. Profesora Freixes, quería hacerle una pregunta. El TJUE descarta la afectación de los intereses financieros de la Unión, como ha explicado. ¿Significa que esa cuestión queda definitivamente cerrada, aunque aparezcan No, nuevos hechos durante una investigación? no, porque dice que no se ha podido demostrar que le afecten. Y no se ha podido demostrar por los problemas procedimentales de la propia ley de amnistía. Ujú. Y el Con lo cual Tribunal les de está Cuentas, diciendo, vuelvan ustedes a contabilizarlo bien a ver si sí o si no. y el Tribunal de Cuentas está por la labor de seguir dando la batalla. Suponemos. Claro, yo no lo sé. Claro, claro. Esa es otra cuestión importante. Pero los hechos que se han juzgado ahora por el TJUE, en los mismos términos, ¿se pueden plantear prejudiciales si se aportan más pruebas o esta cuestión, por temas procedimentales, ha quedado cerrada? No se puede volver a No, pues juzgar la misma cosa. exactamente lo mismo, no, pero además no tendría ningún sentido porque nos volverían a decir lo mismo. Pero, digamos, a veces los mismos hechos vistos desde otra perspectiva jurídica pueden tener relevancia como para poder justificar la apertura de otro procedimiento. Eso lo tenemos que estudiar.
Y una última pregunta que le quiero hacer antes de pasarle el testigo a nuestros invitados. Después de estas sentencias, ¿cuál es el siguiente movimiento judicial y qué obstáculos reales quedan para el regreso de Puigdemont a España? Bueno, claro, Puigdemont tiene vigente la orden europea de detención y entrega porque es un prófugo de la justicia. Es decir, no es un exiliado ni nada por el estilo. Es un señor que se ha fugado. Entonces, esta orden se mantiene en vigor, no está para nada afectada en todos estos pleitos y, digamos, pues todo esto en dependencia de cómo vayan transcurriendo los recursos de amparo, la ejecución que dicte después del Supremo, etcétera, pues veremos si la orden se mantiene, si no se mantiene, o sea, hay que juzgarlo. Porque es que es que, a ver, yo no sé cómo podemos amnistiar a alguien que no ha sido juzgado. Claro. Ahí hay otro problema. Sí. Eso es lo que tiene que ver el Supremo, el cómo implementar. Claro. Pues hay que ver esto cómo se... Porque desde luego es seguro que lo intentarán que se le aplique porque determinadas lecturas que podamos hacer de determinados artículos de la ley de amnistía podrían ir para allí, pero podría haber otro tipo de interpretaciones. Por ejemplo, no podría ser indultado, porque para ser indultado tiene que haber sentencia firme. En cambio, resulta que, claro, la ley de amnistía quiere tirar por la calle de en medio y que no haga falta que se haga el juicio. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Doña Teresa, ¿alguna última pregunta de Guillermo y Enrique? Tenemos que ir cerrando porque se tiene que ir. Sí, yo sí. No, yo no tengo ya que... Le agradezco mucho todo lo que me ha ilustrado. Bueno, yo agradezco también vuestro interés en divulgar este tipo de cosas, porque el problema grave que tenemos es que hay mucha gente que, como el tema es difícil, es muy difícil también entenderlo. Sí. Y que haya personas que pues monten programas, debates, etcétera, en el sentido de poder aclarar esta serie de cuestiones es muy loable y lo agradezco mucho. Pues nosotros lo agradecemos su participación aquí, su gran interés y su lucha constante y no intermitente de dar la batalla judicial, porque si no hubiera personas de la talla y el conocimiento que usted tiene, difícilmente se estarían dando estas cuestiones. Ahora podríamos hablar de éxito parcial de lo que ha resuelto el TJUE. Así que yo le invito a que cuando esto se haya reposado un poco, seguir dando esta batalla y dentro de un mes aproximadamente que valoremos cuáles han sido los argumentos que los medios de comunicación han ido recogiendo, cuáles de ellos han ido prosperando más o menos, pues que volvamos a reunirnos y debatir y contar con usted para una próxima valoración, una siguiente valoración. ¿Qué le parece? Pues estupendo, ahí estaremos. Muy bien, Teresa, pues muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos despedimos de usted entonces ahora y continuamos con los dos invitados. Vale, pues de acuerdo, muchas gracias. Un saludo. Un saludo.